Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles, junto a Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo, como cada miércoles, a quienes nos escuchan particularmente en Río Negro y Puerto Octay. Así que un saludo a quienes nos escuchan ahí. Así es, les mandamos específicamente un saludo a estas dos grandes comunas. Juan Carlos, el día de hoy tenemos un montón de cosas que conversar. Hay muchísimo que está pasando y bueno, habíamos dejado un poquito la materia de seguridad de lado. Yo sé, queridos auditores, que el día miércoles pasado nos habíamos comprometido con ustedes a revisar las parcelaciones, pero yo voy a tener una entrevista que ustedes pueden revisar en País Lobo con Jorge Guevara, ex Seremi de Vivienda del gobierno de De la Piñera, región. y además es vocero de Chile Rural que se encarga específicamente, y vamos a ver este tema con detalle. Y vamos a dejar el programa de hoy porque fue la interpelación a la ministra Toa, y a mí me quedan bastantes dudas porque está pasando varias cosas. Una es la interpelación está dada principalmente en materia de seguridad, que es su tema, el tema de la ministra del Interior, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo se responde? Se abordó desde distintos aristas y aparte están pasando otras cosas también en el Congreso respecto a seguridad que son interesantes señalar. Así que el día de hoy, mi gran pregunta para ti, Juan Carlos Claret, es, ¿tú crees que el gobierno, y también para nuestros auditores, es capaz de revertir la sensación de que no es capaz con los temas de seguridad y no está siendo suficiente? Y lo vamos a ir viendo dentro de este programa. ¿Te parece? Perfecto, mira, yo creo que la pregunta es capciosa. Y creo que la pregunta es capciosa porque, a ver, yo no soy simpatizante del gobierno, ni mucho menos de la figura personal del presidente, con quien tengo fuertes reparos desde incluso la época universitaria. Pero una cosa es eso y otra cosa es sostener de que el gobierno de Boric o es el gran culpable de la crisis de seguridad o de él depende exclusivamente la solución. La crisis de seguridad es un asunto que ya yo recuerdo con claridad. El 2013, CIPER Chile ya informaba el retroceso del Estado en varias poblaciones marginales, particularmente el Gran Santiago, y que eran territorios que se iban entregando jurisdicción prácticamente a los narcotraficantes. ¿Qué se hizo entonces? Estoy hablando de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Y yo creo que el problema que hoy día tenemos es que se le pide a un gobierno puntual asumir la responsabilidad y enfrentar una crisis que es de Estado. Y ahí yo creo que es una situación desbalanceada para el presidente. Sin embargo, lo anterior, es importante recordar que también es precisamente este gobierno el que, no sé si por una agenda ideológica, porque en la época universitaria uno discutía estos temas y generalmente era la izquierda, la izquierda autónoma, que es la cuna ideológica de donde nace el Frente Amplio en las universidades, la que siempre miraban en menos, casi como ser populista, el pavimentar calles, construir puentes en las poblaciones, porque eso era prácticamente como una menudencia frente a las grandes pugnas ideológicas. Pues bien, el haber mirado en menos las necesidades de la gente, hoy día le está pasando factura y es la incapacidad de haber, porque cuando uno llega a un gobierno, sabe cuáles son los problemas y uno es elegido para solucionarlos. Uno como candidato ofrece soluciones. Entonces, que esta crisis no la hayan podido ver o que la hayan subestimado o no tengan claridad de cómo enfrentarlo después de prácticamente una década sumidos en esta crisis, lo cierto es que demuestra una incapacidad o en último término frivolidad. ¿En qué sentido? Frívolo significa no darle la seriedad que merecen las cosas serias. Y yo creo que ahí el gobierno tiene un talón de Aquiles que veo poco probable que dentro del alma mayoritaria del gobierno eso tenga solución. Bueno, es interesante lo que señalas y tenemos el claro ejemplo que, bueno, no hemos acordado harto de Stingo este último tiempo, pero cuando él decía los problemas de seguridad son un problema de solamente los ricos la complejan. Y bueno, esto ha quedado demostrado que no, y cuando vemos la forma en la cual se votó, que lo hemos revisado ampliamente durante las últimas semanas después del domingo 7, y cada vez las encuestas le fueron a preguntar a las personas por qué habían votado de cierta manera, el voto republicano se explica mayoritariamente por un tema de que ellos fueron bastante fuertes con respecto a la inmigración ilegal y la delincuencia en particular. Entonces,
dado eso, se ve que claramente no hay un refuerzo del gobierno y si le creen al gobierno con estas materias. Lo hemos conversado por encima cuando estábamos analizando estos temas con Alicia y también con Héctor. Aquí hay un problema de credibilidad, lo citaba también a Juan Pablo Luna, analista político, donde él decía que el gobierno tenía casi que abandonar esta bandera y ceñirse a otros espacios en los cuales podría ser más creíble. Me queda la duda si efectivamente esto se puede revertir o no, pero creo que el ejercicio que se hizo respecto a la interpelación a la ministra Toa es bastante interesante. En la materia de seguridad no lo podemos dejar de lado y tenemos que hacernos cargo de las cosas que funcionan y no funcionan. Y aquí me voy a ir a un punto en particular, que es el primer punto que se tocó dentro de la interpelación. Y dentro de eso fue la migración. Se hace un tema que le dice el diputado Longton de RN, que fue el que interpeló a la ministra Toa, que le dice, ustedes son los que tienen desatado y no han hecho nada con problemas migratorios. Y hay grandes rasgos, no me voy a ir a lo específico para no aburrirlos, pero lo que dice la ministra es, cuando estaba el presidente Piñera fue cuando más personas entraron y se hizo solamente una salvedad, se le puso problemas para entrar a los haitianos, pero no se le puso problema a los venezolanos. Yo tengo el recuerdo también del presidente Piñera que fue a Venezuela, hizo todo un show ahí y que también se le atribuye a eso, que más venezolanos vieran hacia Chile un lugar hacia donde venir. Y efectivamente hay una alta migración después de eso de venezolanos a Chile. Ahora, le responde eh, la ministra, dice, bueno, este problema es del presidente Piñera y de ahí se viene, y desde nosotros, no, como que no, nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. Y Longton le dice, efectivamente, ustedes tienen la menor migración en el año 2021, pero no han expulsado a nadie, han expulsado apenas a 24 personas. Y ahí ella le responde, y aquí te quiero hacer la pregunta, Juan Carlos, le dice, bueno, esto se debe a que existe una ley de migraciones que fue aprobada, la ley, ella dice, hay una ley de migraciones que lo que dice es que tienen que ser notificadas cada una de las personas en el lugar, en el domicilio en el cual están, para poder hacer efectiva esta migración. Entonces ahí yo dije, vamos a ver, y me fui a mirar la ley de migraciones. Efectivamente se aprobó, se publicó en 20 de abril del 2021, tenía un año para que estuviera un reglamento, el reglamento aparece el 12 de febrero del 2022, y aquí ayúdame Juan Carlos, porque dice que esta ley viene a reemplazar una ley de extranjería que data del año 1975. Entonces, O sea, si bien... es del año 74, publicada el 75. Ok, ya. En la página ahí salía efectivamente ley de extranjería del año 75. Esto estoy viendo Chile Atiende, que es donde en la página oficial del gobierno, supuestamente. Esas fueron mis fuentes donde me fui a buscar. El Y la decreto duda, ley mil algo, no lo recuerdo en este momento el número exacto, pero cuando hice mi práctica profesional en la Intendencia de Santiago, a nosotros nos corresponde de las expulsiones por ingresos clandestinos. Entonces teníamos que conocer al dedillo ahí las tácticas. maravilloso, porque aquí tenía una serie de dudas. Entonces, ok, aquí hay una ley que estaba bastante antigua y esta que viene, que necesitábamos mejorarla, entiendo yo. O sea, tener algo a lo cual aferrarnos para ver cuáles eran los derechos y los deberes de los migrantes. Y yo me preguntaba, bueno, si tenía problemas en la ejecución, porque esto venía después de un reglamento que se llevaba a cabo. Y este reglamento, ¿cómo se hacía cargo? Entonces, yo entiendo que hay un periodo de ajuste, pero no debiera, si el problema... A ver, déjame ordenar un poco. Aquí tengo dos dudas. Una es si el criterio de valencia efectivamente se viene a hacer cargo de cierta manera de esto, porque recordemos que el criterio de valencia es que el fiscal dice que si hay un extranjero cometiendo delitos, este debiera quedar en prisión preventiva, dado que no la infactibilidad de poderlo ubicar. Y por otro lado, es si no debiese haber mandado una enmienda al Congreso para haberse hecho cargo de ese punto en particular. Ella dice, efectivamente, como gobierno nos estamos haciendo cargo de esto y ya van más de 100, creo que 143 la cifra que ella señala de expulsiones durante este año, haciéndose cargo de eso. ¿Cómo se hubiera resuelto esta parte, Juan Carlos?
Sí, a ver, respecto a al tema de la notificación, en efecto, es real, digamos, hay un problema en cuanto a la norma exige una notificación personal, es decir, hallar en el domicilio o en alguna parte donde uno tenga claridad que esa persona se encuentra ahí para proceder con la expulsión, y hay que considerar de que del universo de personas que hay que expulsar no hay ni siquiera funcionarios para alcanzar a notificar siquiera el 10%. O sea, ese es un problema logístico, considerando también los costos asociados a tomar el avión, digamos, para que estas personas se vayan. O sea, eso tampoco es barato. En efecto, en algún momento recuerdo que en la discusión pública, hasta antes de que estallara nuevamente toda la crisis de seguridad, se estaba discutiendo la conveniencia de modificar la ley de extranjería para prescindir de la notificación personal. Pero eso, más allá de una buena intención a nivel de parlamentario, no se concretó en nada, no se llegó a concretar. Ahora, respecto al criterio, y dicho sea de paso, es necesario corregirlo, porque hay un problema logístico ahí. Entonces, sí, eso es verdad. Ahora, respecto al criterio Valencia, yo estoy de acuerdo con el fiscal nacional en que es necesario que a las personas, a los migrantes que ingresaron de manera irregular al país y son sorprendidos cometiendo delitos, ellos deberían, digamos, quedar en prisión preventiva. De hecho, existe la modalidad como pena sustitutiva de la cárcel, es que un extranjero condenado puede evitar ir a la cárcel acá en Chile en la medida de que se acoge a ser expulsado. Entonces, esa también es otra modalidad. Pero, ¿cuál es el problema del criterio Valencia? Es que es muy poco factible que los jueces vayan a decretarlo. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal establece requisitos específicos para llegar a prisión preventiva. Eso en primer lugar. O sea, no hay llegar y automáticamente todos los jueces se ponen de acuerdo para decretar prisión preventiva. En segundo lugar, existe un problema con la sobrepoblación. Las cárceles no están dando abasto. Y en tercer lugar, hay una constante sospecha desde el estallido social respecto a en un momento se intentó decir de que los jueces estaban haciendo persecución política y vulnerando sistemáticamente los derechos humanos, cosa que es totalmente desproporcionada y sin asidero en la realidad. Pero sí es verdad que por lo menos desde el 2013 en adelante existen estudios que demuestran que los jueces están abusando de la prisión preventiva, es decir, están decretando prisión preventiva de manera muy seguida para casos que tal vez no ameritan llegar a prisión preventiva. Entonces, se mezclan esas tres cosas, que hacen de que finalmente los jueces igual no se comprometan ex ante, es decir, previamente, a decir ya, este es el caso, vamos a someter todos a prisión preventiva. Mm. Bueno, es interesante ahí, yo no sé qué es primero el huevo o la gallina, yo creo que hay distintos carriles por los que van funcionando las cosas. Tenemos un tema de sobrepoblación penitenciaria, tenemos muy pocas cárceles y ese es algo que se lo he escuchado también al ministro Cordero de que se tienen que hacer cargo. ¿Cómo está funcionando esa ejecución presupuestaria? ¿Cómo están buscando los recursos? Eso es sumamente interesante de ir revisando cada cierto tiempo. Bueno, y aquí me voy a Pero, saltar. a- a- Rosy, Antes que nos vamos. un paréntesis a propósito de eso. Ahora que en abril se hicieron declaraciones a la renta y en mayo hay que esperar, digamos, que se aprueben, hay que estar atento a los informes que evacúa el Servicio de Impuestos Internos respecto a cómo se gastan nuestros impuestos. Ya lo conversamos en alguna ocasión, o sea, el Estado de Chile gasta más plata de los impuestos pagando a empleados públicos que en inversión pública. Ahí hay una desproporción importante, pero también hay que ver dentro del gasto público si se gasta más en mantener a un preso que, por ejemplo, en pacientes en los hospitales. Yo creo que ese dato, ese indicador igual es importante porque define las prioridades de la política pública. Así que va a ser un tema que a finales de mayo vamos a tratar de poner sobre la mesa. Oye, es muy importante y aquí es el tema del apretuje de los recursos que conversábamos ayer también con Héctor, en el sentido de cómo tú tomas las decisiones para unos fondos y que como la reforma tributaria ya no es algo donde vayamos a ir, o sea, que esté tan pendiente, sí te obliga a ser más eficiente en el uso de ese recurso y cómo tú lo gestionas internamente y no solamente estirar la mano para pedir más. Entonces, ¿cómo el gobierno se va a estar metiendo en eso? Bueno, vamos a seguirlo viendo también. Pero aquí, bueno, fueron tres puntos como bien interesantes que se tocaron dentro de la interpelación.
Y uno, estamos conversando en el tema migración, que me queda claro que efectivamente hay un tema de Congreso que tienen que ajustar la ley. Yo creo que todas las leyes se ponen y tienen que ser ajustadas cada cierto tiempo. Ahora, ¿cuánto toma ese ajuste nuevamente? Esa enmiendas que se puedan hacer para que la ley pueda funcionar correctamente, lo que de repente llaman leyes cortas, ¿podría ser? ¿O no, Juan Claro, Carlos? Ya, ley corta. estas leyes que permiten hacer un ajuste dentro de una ley más grande que no requiera tanta tramitación, es interesante. Estaba viendo el caso de la ley corta de claro, del narcotráfico y el crimen organizado, que es uno de los puntos que también se toman y que hablaban que la ley corta lleva más de 3 años discutiéndose y la ley larga 8 años discutiéndose. O sea, imagínate ahora para poder tirar un ajuste dentro de la ley. Si te demoras tanto tiempo conversando una ley que te salga mal y después te demoras en ajustarla porque ni siquiera están metiendo las indicaciones para hacer ese ajuste, te juro que es para tirarse de las mechas. ¿Qué están haciendo? Bueno, por eso es importante el que, a propósito de que la encuesta Criteria, en la que salió recientemente, que informaba de que prácticamente el 63% de la población sigue con interés todavía el proceso constitucional, que ese 63% que sigue con interés el proceso constitucional, el, exija a quienes tienen el sartén por el mango, particularmente el Partido Republicano, respecto a, no, en cuanto a, y tal vez puede ser medio polémico lo que voy a decir, pero Ay, ay, ay. una cosa son los derechos sociales, en lo cual yo aspiro a que no haya ningún retroceso en esa materia, pero sin embargo, para mí lo que va a definir el voto, yo quiero votar a prueba porque creo que es importante un cambio constitucional, porque el gran problema de la actual constitución es el diseño del sistema político, entonces que los constituyentes actuales sean capaces de presentar un diseño de un sistema político que permita evitar estos problemas. Porque que la política demore tanto tiempo en tramitar una ley, que la política llegue tarde y de manera mala a solucionar los problemas de la gente, no es casualidad. No es que un grupo de políticos diga nos reímos de la gente, es que incluso aquellos políticos bien intencionados se ven empantanados en un diseño de un sistema que hace que el trabajo sea ineficiente. Entonces, precisamente esa rabia que te da, ese escándalo que provoca, tiene asidero constitucional. Entonces, confío en que haya un límite al tiempo de discusión y cosas por el estilo. Confío, digamos, que los que tienen hoy día el sartén por el mango puedan entonces asumir no solamente el compromiso, sino la responsabilidad de construir un sistema político que solucione estos problemas. Ya, ahí te detengo un segundo, porque escuchaba que eh, lamentablemente nos vamos a desviar un poquito, porque estamos hablando de seguridad, estamos hablando de la política, de efectivamente nos podemos volver a encontrar dentro de esto, si el gobierno puede retomar, no sé si es su agenda de seguridad, pero sí un tema que a toda la población le importa. Pero efectivamente en este minuto, republicano no tendría el sartén del mango en ese sentido, porque no tienen capacidad de escritura. Tienen capacidad de veto, pero no de escribirlo constitucionalmente ahora. Pero sí, el día de hoy se cumple, día miércoles, un plazo que ya había sido extendido dentro del comité de expertos, que sí son los que están escribiendo la Constitución actualmente, y que las fuerzas políticas ahí son distintas a las que están en el Consejo Constitucional que acabamos de elegir. Y lo interesante de acá es que ahí está como más mezclado, está igual representado que el Congreso actualmente. Y dentro de eso está con mayor poder la derecha Chile Vamos y la exconcertación también. ¿Y cómo queda esto escrito? Yo creo que en ellos, y porque digo que hoy día en la noche se cumple el plazo para la aprobación de las indicaciones. Y cómo estas indicaciones van a quedar, nos va a mostrar cómo va a ser la discusión y qué es lo que se va a poder discutir después en el resto del proceso. Entonces, igual ahora está pasando algo muy interesante que tenemos que empezar a mirar. Así que ese 62% que está muy interesado en este nuevo proceso, bueno, ahora están pasando cosas importantes ya, pero nos quedan 5 minutos. Ya, ese fue un paréntesis. Sí, ese fue el paréntesis. Y dentro de ese paréntesis quiero volver a la acusación contra la ministra Toá, porque no fue acusación, perdón, interpelación, sí, La interpelación. totalmente. Ya, explícate por qué, qué es la diferencia de una interpelación con una
con una Sí, acusación. la interpelación es una de las formas en que la Cámara de Diputados ejerce su principal atribución, que es la de fiscalización. Puede crear comisiones investigadoras, puede tener resoluciones de acuerdo y también pueden interpelar. El tema de la acusación es un juicio político en el cual se discute si la ministra, en este caso, habría hecho abandono de sus deberes o infringido la Constitución y por lo tanto, tal cual Yarna Proboste, tendría que ser condenada a dejar el cargo, 5 años de prohibición de cargos públicos y cosas por el estilo. Y eso no estaba en discusión. Claro, el que fue interpelado, o sea, el que pasó por una acusación constitucional fue el exministro Jackson dentro de este gobierno. Sí. Pero en el caso de ella, de la ministra Toa, estaba pasando solamente la interpelación donde tenía que venir a responder las dudas que tenía el Congreso finalmente. Exacto, o sea, de hecho, el efecto de una interpelación es más simbólico que efectivo, o sea, es simplemente que un diputado haga pregunta y la ministra responda. Eso, de hecho, yo no le encontraba mucho sentido a esta discusión, también convengamos que no es por nada, pero la capacidad de análisis crítico del diputado Lonton es mucho menor a la exhibida por la ministra Toa. Entonces la pregunta es ¿por qué la derecha se comprometió a realizar esta interpelación? Bueno, porque antes de las elecciones tenían que demostrar que estaban con la gente de seguridad. Entonces, esto fue más Yo que creo nada que iba por ahí. un cumplimiento de un trámite. Sí, yo también creo que iba por ahí, que fue un momento que le permitió dar una señal a Chile Vamos, porque también si nos vamos a la encuesta, efectivamente cuando los que votaron por la derecha, tanto por republicanos como por Chile Vamos, ambos su principal razón era el tema de seguridad. Entonces, sin duda era algo que se veía que estaban perdiendo votos contra republicanos y que por eso ponen este punto. Ahora, como ciudadana, me parece interesante que haya una fuerza política que le esté preguntando a la otra fuerza política. Lamento que efectivamente sea un gallito más que tenga este afán de efectivamente al detalle de qué está pasando aquí y ver, bueno, seamos más objetivos en ver si es que estamos yendo o no estamos yendo con uno. Ahora, quiero decir también que dentro de las interpelaciones, esta creo que es la más atingente dentro de todas, ¿ah? Porque las otras han sido en la historia como bastante show y hablan de otras cosas de repente y pasan como, no, acá hay cosas bien interesantes. Ya, y aquí como me voy a ir a otro de los puntos y es de los porque se decía, este gobierno, y de hecho se lo he escuchado harto a Francisco Vidal que dice, este gobierno es el que más plata le ha pasado a Carabinero más que ninguno de los otros. Ok, le ha pasado plata, pero ¿qué ha pasado con la ejecución presupuestaria? Porque también se ha visto que no se ha gastado plata de esa plata que se le iban a entregar. O sea, esos fondos que se le iban a pasar a policía no se han gastado. ¿Y qué respondió la ministra al respecto? Dijo, eh, la ejecución de los recursos tiene muchas etapas, están en distintas fases de adelanto, ninguno está estancado. Lo que sí podríamos estar de acuerdo es que ojalá el Estado funcionara más rápido, pero eso no es que no se esté ejecutando las platas. Ya, me paro aquí. Estamos todos de acuerdo con usted, ministra. Ojalá el Estado funcionara más rápido. ¿Y eso de quién depende entonces, pues? Si te lo dice la ministra, la jefa de todos Del los Poder ministros, Ejecutivo. la persona que tiene ahí el poder de hacer la cuestión funcione más rápido. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos que funcione más rápido? Sí, de ¿Qué decir tú? hecho es parte de la discusión que nuevamente tiene que ver con la Constitución en el sentido de decir, bueno, cómo ante los problemas reales de la gente, la oferta o la solución no pasa por más burocracia. O sea, ese va a ser saco a colación una entrevista que le hicieron a esta actriz, Paulina, la, la esposa de Góngora, que fue ministra de Cultura. Ya, ya sí No sé que están recuerdo el hablando, pero no me apellido. acuerdo, la voy a buscar, no te preocupes. Sí, entonces ella decía, lo peor que le pudo haber pasado a las culturas, y siendo que ella fue ministra de la cartera, es haber hecho un ministerio de las culturas y las artes. Porque más que una solución eficiente de los problemas, se transformó en crear burocracia y seremías, y al final eso, la plata se gasta en burocracia más que en llegar, digamos, a los usuarios. Así que yo creo que es una discusión interesante esa. Paulina Urrutia, así se llama. Urrutia, Paulina yo iba Marcela a decir Urrutia García, Fernández. pero García es otra actriz. Así que Bueno, y Urrutia. ahí, oye, no nos queda nada de tiempo y tú tienes una audiencia después de esto y el tema se está hablando, hay una ley actualmente en el Congreso del Ministerio de Seguridad.
Y cuando entrevistamos a los distintos constituyentes también hablaban de este respecto del Ministerio de Seguridad, y aquí estamos diciendo que si los recursos se van principalmente a temas administrativos, llegan pocos al tema de ejecución finalmente y vamos viendo los resultados. Entonces, ay, me quedan muchas dudas, pero lamentablemente el programa dura solo 25 minutos, pero nos podemos encontrar mañana en otra Política Podcast. Oye, antes de que nos vayamos, también hay un tema que les quiero dejar pendiente a nuestros queridos auditores para que estén al tanto. La UDI dijo que va a votar en contra de ampliar el estado de excepción. Lo vamos a revisar mañana a ver qué fue lo que pasó y cómo el gobierno se para. Tienen una reunión el día de hoy a las 8 con el presidente para ver este tema. Mira, si proponen el estado de sitio, la UDI está meando fuera el tiesto y es porque le tiene miedo al Partido Republicano. Eso hay que decirlo categóricamente. Si lo proponen, voy a ser su principal opositor, siendo que estoy de acuerdo con el estado de emergencia. Sí, pero no sé si van al estado de sitio o que, porque recordemos que el estado de excepción tiene medidas acotadas y están pidiendo que se le entreguen reales facultades a los militares. Vamos a ver qué pasa y bueno, gracias queridos amigos, nos vemos en otro Política Podcast. Chao, chao. Chao.